Buenos días con todos y con todas. Hoy día vamos a continuar con las clases de seguridad. Sí, habíamos estado viendo un poco hasta el momento el tema de seguridad en el trabajo sobre todo, y el día de ayer habíamos avanzado un poco hasta principios que tienen que ver con la prevención dentro de la prevención de riesgos laborales. No sé si tal vez tengan alguna pregunta hasta lo que hemos visto. Igual ayer habíamos terminado la clase un poco antes debido a que tenían los compañeros de sexto una reunión y solo teníamos a un compañero de cuarto, entonces no habíamos avanzado mucho. Igual los videos el día de mañana serán subidos ya a la plataforma. ¿Sí? Entonces un poco para recordar lo que vimos el día de ayer. Entonces, ya, vimos algunos principios en lo que se refiere al tema de los riesgos. Sí, habíamos visto que hay principios fundamentales que se deben seguir. Entonces, por un lado, se debe evitar los riesgos que sea posible evitar, evaluar los riesgos que no se pueden evitar para minimizarlos al máximo, combatir los riesgos en su origen. También es importante adaptar el trabajo a la persona, ¿sí? Se debe tener en cuenta la evolución de la técnica, ¿sí? Todo el tiempo la técnica dentro de lo industrial, dentro de lo laboral está transformándose, por ende es muy importante tener en cuenta la evolución de la misma. Se debe también sustituir lo peligroso por cosas que no sean peligrosas o que no entrañen peligro para los trabajadores. Se debe planificar la prevención. Otro principio es adoptar medidas que se antepongan, ¿sí? O que antepongan la protección colectiva a la individual. Es decir, siempre lo colectivo sobre lo individual en este caso. Y como noveno punto, era dar las instrucciones a los trabajadores. En este sentido, lo que se debería hacer es cómo generar estas charlas de capacitación, charlas de conocimiento para los trabajadores sobre los temas de los riesgos, ¿sí? Porque muchas veces el desconocimiento genera que muchas personas se expongan a diferentes peligros y a diferentes riesgos de acuerdo como a la labor que están desempeñando. Un poco en resumen. Ahorita les voy a pasar como un video que también resume el tema bastante bien. Capaz es un poco más interactivo o bueno, más dinámico de alguna forma. Díganme si se puede ver la pantalla claramente, por favor. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces vamos a ver. Aquí está un poco el resumen de lo que vimos ayer. Entonces la idea es... Igual esto vimos ayer, el tema de los factores de riesgo.
Eso te mandaron hoy de Paulo. Ahorita me va a discutir si a ese correo yo ya mandé la anterior semana y no me contesta. Y no te puedo reenviar porque dice borrador de... La edad del ser humano no le ha permitido analizar los posibles riesgos ni las consecuencias Micrófono, Blanca. que pueden provocar. Es hasta que lamentablemente se presentan pérdidas significativas. La vida es lo más importante para una persona, por lo que es trascendental cuidarla con la más mínima acción para evitar ponerla en riesgo. Por ello, es necesario crear conciencia de lo significativo que son seguir las normas de seguridad al pie de la letra. Listo. Bueno, un poco la idea de este video era presentar un resumen de lo visto en la clase de ayer, en vista de que algunos compañeros tuvieron que faltar. Entonces aquí está un poco sintetizado lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿sí? Y para dar paso a la parte, a la siguiente parte de lo que son el tema de riesgos laborales. No sé si tengan alguna pregunta, igual en base al video que pudieron observar ahorita. Porque es como un compendio bastante resumido de lo que ya hemos visto. ¿No? No, entonces pasemos. Listo, bueno, un poco ese resumen que acabamos de ver nos indicó un poco lo que habíamos hablado el día de ayer, ¿sí? La idea justamente era hacer el pequeño preámbulo o el resumen para poder pasar al siguiente tema, ¿sí? Y dentro de esto, o en el siguiente tema que nosotros vamos a abordar, vamos a ver lo que es los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y además también otras patologías que pueden derivarse de la actividad laboral, ¿sí? Entonces, como habíamos visto en las anteriores clases, los accidentes de trabajo justamente son los que ocurren dentro de nuestro ámbito laboral, ¿sí? Dentro de la actividad que nosotros realizamos en un trabajo en específico. Y que igual los accidentes del trabajo obviamente van a depender de esta actividad o van a estar en función de la actividad, porque no son los sitios de trabajo similares dependiendo de la actividad, sino que son diversos. Y eso va a hacer que igual estos accidentes tengan que ver mucho con el tema de el trabajo que yo desempeño. Si además de eso es considerado el accidente de trabajo como tal, un eslabón, ¿sí? Dentro de una cadena de anomalías en los procesos productivos. Y que muchas veces a estos accidentes no se les presta de alguna forma la atención necesaria, ¿sí? O el riesgo, por lo menos, no se le presta la atención necesaria y termina esto provocando un accidente que puede ser significativo para el trabajador. O sea, puede haber accidentes como no tan fuertes, ¿sí? Pero puede haber otros que incluso puedan ocasionar algo permanente dentro o permanente, puede ser en la psiquis del trabajador o permanente en la cuestión física del trabajador, ¿sí? Y por eso es necesario, sí es necesario todo el tiempo considerar y tomar acciones preventivas. Habíamos visto igual en lo anterior que hay algunos principios que se deben tomar en cuenta, que están enmarcados dentro de lo que es la prevención,
¿sí? Y esta prevención obviamente va a estar detrás o después de hacer una evaluación, ¿sí? De los posibles riesgos que puede ocasionar la actividad en específico que esté desempeñando o que estén desempeñando los trabajadores. Ahora, en ese sentido también se debe ver lo que son las enfermedades profesionales. Nosotros habíamos visto que salud es como este estado de bienestar, ¿no es cierto?, tanto físico, psíquico y social que deben tener los trabajadores. En el caso de hablar nosotros ya de enfermedades profesionales, más bien nos enfocaríamos, estaríamos hablando de un desequilibrio dentro de lo que es este estado de bienestar que propone la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y son anomalías que se pueden presentar dentro del ámbito sea psíquico o físico del trabajador. Ahora esto, claro, como consecuencia puede traer como alteraciones, obviamente, dentro del ámbito laboral y también en el ámbito social del trabajador. Y estas enfermedades lo que causarían un poco es este desequilibrio en el bienestar de alguna manera, ¿sí? Y de ahí un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud, dice que estas enfermedades son justamente aquellas que están relacionadas con el trabajo, ¿sí? Y no solo se puede referir uno a lo que son enfermedades profesionales, sino a enfermedades que están relacionadas con la actividad que se hace o que se realiza dentro del trabajo y que también se relacionan con las condiciones que puedan generarse o que pueda tener un trabajo en específico y que además pueden contribuir como uno más de los factores que causan la enfermedad. Es decir, estas condiciones en el trabajo son otro causante o son otro factor que podría desembocar o desencadenar o podría contribuir a que un trabajador se enferme o se cause este desequilibrio dentro de su estado de salud en este caso psíquica y física. Otras causas de la enfermedad profesional vienen a ser los accidentes de trabajo, ¿no es cierto? Estos accidentes que en lo posible se debe evitar y para eso se debe tomar como las medidas preventivas, las medidas de minimización de riesgos, eliminar, como veíamos, los riesgos que sea posible y minimizar al máximo los que no se puedan eliminar. Y en ese sentido, estos accidentes de trabajo y estos riesgos que se pueden presentar pueden ocasionar una enfermedad, puede ser crónica, es decir, una enfermedad que sea de manera permanente, constante, algo que ya va a vivir con esa persona que sufrió uno u otro accidente, o también pueden ser enfermedades no crónicas, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, una cuestión también que puede pasar en este ámbito de una enfermedad profesional puede ser el tema de, digamos, perdió la mano o algo así, entonces este accidente ocasionó que de alguna forma se genere una discapacidad en la persona, debido a que, digamos, no sé, me ocurre ahorita como si se mutiló la mano, ya no va a tener como esta parte del cuerpo, y eso genera que de alguna forma este trabajador presente una discapacidad y es algo que es permanente. Ahora, bueno, aquí un poco les habla de una ley, pero esta ley, como les dije, este texto es de España, entonces no es nuestra ley. Ya vamos a ver más adelante las leyes ya más enfocadas al tema del Ecuador, sin embargo, en este texto hay como los elementos o como algunas definiciones importantes. Ahora, de estas enfermedades obviamente deben tratarse desde las instancias distintas del Estado
o debe haber como estos estudios, igual debe haber la prevención y la regulación como tal desde el Estado. En el Ecuador un poco, quienes regulan un poco esto es el IES, ¿sí? Hay un departamento que tiene que ver con el tema de enfermedades profesionales. De ahí en algunos casos también puede intervenir lo que es el Ministerio de Trabajo, dependiendo, ¿sí?, de la situación como tal. De ahí puede intervenir también en cuestiones más grandes o de regulación o de prevención de riesgos en general en una empresa. Está la Secretaría de Riesgos, podría de alguna forma intervenir, sin embargo no está muy desarrollado este tema. Y el Ministerio de Salud. De alguna forma en el Ecuador, estos son como los entes que pueden estar dentro de estos procesos. Sin embargo, si hablamos de un trabajador asegurado al IES, quien está de alguna forma en primera instancia, viene a ser esta institución. Ahora, estos accidentes pueden ocurrir como de manera individual, de alguna forma, o también pueden darse de manera colectiva, por lo que era necesario tener en cuenta, o es necesario tener en cuenta, esta parte que nos decía que hay que priorizar lo colectivo sobre lo individual. Sí pueden haber actividades en donde la actividad propia pueda estar, yo qué sé, supongamos que hay un trabajo donde hay como estos gases tóxicos alrededor, entonces ahí lo que va a pasar es que la enfermedad va a ser más de forma colectiva, y por eso que es importante que la prevención, ¿sí?, tome en cuenta el colectivo como tal. Esto no quiere decir que se va a dejar como de lado al individuo, sino más bien se vea lo colectivo. Sin embargo, habrá cuestiones o habrá momentos, habrá actividades en específico que tengan que ver con una cuestión un poco más individual como tal. Ahora, por otro lado, también para medir lo que se conoce como el nivel de salud laboral, sí, ahí está en un cuadro grande, sí, lo que se mide en general es el número de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales que se presenten en ese trabajo. Y en función de eso, igual se mide o se le da como una medida a este punto dentro de la empresa, por lo que es importante que los dueños de las empresas o de las industrias tengan en cuenta, obviamente, medidas preventivas, eliminación de riesgos, etcétera, para disminuir el número de afecciones por la actividad propia que se esté realizando. Ahora, por otro lado, la suma, como nos dice aquí, de accidentes de trabajo más enfermedades profesionales conceptualmente, es lo que se conoce como una siniestralidad laboral. Entonces, cuando ustedes estén laborando y se esté hablando de la siniestralidad laboral, un poco se está hablando del número de accidentes y las enfermedades profesionales que se presentaron en el ámbito laboral, y son parámetros que muchas veces dentro de las empresas son evaluados. Por otro lado, también dentro de lo que son como enfermedades o patologías, existen otras patologías que se pueden derivar del trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, aquí nos habla un poco de que primero las enfermedades profesionales son las que se relacionan con el trabajo, o las enfermedades propias de la actividad laboral que se está realizando, ¿sí? Y estas enfermedades del trabajo son patologías influidas por el trabajo, pero no determinadas por él. O sea, cuando hablamos de estas patologías derivadas del trabajo, son aquellas que de alguna forma mi actividad laboral influyó en esta patología, pero no fue el factor determinante o decisivo de que yo adquiera esa enfermedad en el trabajo. Y en ese sentido, dentro de este grupo, se encuentran como los trastornos psicosociales. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, el tema de, no sé, de la depresión, se me ocurre ahorita, ¿ya? Puede ser que el trabajo sea un factor que contribuya a que esta depresión se prevalezca o se desarrolle en este individuo. Sin embargo, puede ser que el factor decisivo
para que haya caído en depresión sea, no sé, su situación familiar. ¿Sí? Porque en realidad para esta persona pesaba el tema familiar y tenía condiciones muy complejas y encima las condiciones de explotación del trabajo pueden haber contribuido y terminaron desencadenando una depresión. Entonces vemos que puede ser estas patologías derivadas más bien definidas como aquellas que influyen de alguna forma o contribuyen a que una afección causada por otros elementos o por condiciones externas a las del trabajo empeore, dicho de otras palabras. ¿Sí? Y en este sentido, como dice aquí, en conjunto con las condiciones de trabajo pueden influir, como veíamos en el ejemplo que les ponía, pueden influir condiciones personales, como el tema de, no sé, relaciones con los familiares, no sé, relaciones con los amigos, puede ser el tema si es un trabajador que además estudia, puede ser el tema de los estudios, que corresponden en sí a condiciones externas del trabajo, sin embargo, están ahí. Entonces, toda esta sinergia, toda esta interacción que hay entre todos estos elementos puede desencadenar una enfermedad, pero el factor decisivo no fue el ámbito laboral, sino cualquiera de los otros ámbitos o aspectos de la vida del individuo. Ahora, esto lo que permite o entender estas enfermedades que son las que están derivadas del ámbito del trabajo, permite también actuar de manera preventiva, ¿sí? Y esta prevención lo que permite de alguna forma es enfrentar daños u otros daños que puedan presentarse en el mundo del trabajo o en el mundo del trabajador, como por ejemplo el tema de la fatiga mental. Yo creo que esto es muy, muy común, ¿sí? Entonces la gente empieza como a sofocarse por tantas cuestiones que le pasan alrededor. Un poco hablando de las condiciones actuales del Ecuador, por ejemplo. Digamos, un trabajador pasó lo del coronavirus, entonces pasó por un proceso de encierro. Dentro de este proceso de encierro, la dinámica familiar obviamente va a influir porque cambió totalmente, cambiaron todas las condiciones sociales en realidad y la dinámica familiar también cambió, porque digamos, antes de la pandemia, yo que sé, se veía en un momento, a ciertas horas en específico, durante la pandemia tuvieron que convivir más y capaz eso desencadenó que haya problemas dentro de la familia. Después de esto, a este trabajador le disminuyeron el sueldo, o sea, por la pandemia mismo, resulta que se trabaja menos horas o el tiempo que no se trabajó se le descontó, no se le pagó. Después ya empezó a laborar, le disminuyeron horas, por ende le disminuyeron sueldo. Eso genera que haya un problema económico dentro de la familia. Y entonces vemos como todos estos factores causados por esta cuestión, que en este caso como el punto o el desencadenante sería la pandemia, fueron confluyendo de tal manera que el factor trabajo, que fue un poco el tema de disminución de horas, pero incremento de exigencia laboral que está pasando todo el tiempo ahorita, generen que empiece en este trabajador a generarse una fatiga mental. Y esto, claro, no se termina solamente como en una cuestión mental o de la psiquis, sino que todo esto se traslada hacia una cuestión ya física. Sí, muchas personas, digamos, que tienen como estas cuestiones o todas estas problemáticas confluyendo en un solo ser humano por las condiciones mismas que son las de la pandemia, que sería como el factor principal, ¿sí? Terminan generando a la par una fatiga física, es decir, no sé, puede empezar con dolores de cabeza, no sé, dolores físicos de los músculos, dependiendo, ¿no?, de cómo le afecte a cada persona el asunto. Y por lo tanto, se requiere lo que debería tomarse en cuenta desde el ámbito laboral es tomar medidas preventivas, medidas de prevención en este caso, o de cuidado de la salud del trabajador en función de todo este contexto que estábamos hablando, o sea, que es la pandemia. Que si bien es cierto, la pandemia es como el que abarca todo, sin embargo, el tema del trabajo, el tema de la familia, el tema del encierro, todos estos van a confluir y uno de los factores que
que va a afectar también está el tema laboral. Entonces, lo que permite un poco entender estas enfermedades derivadas, que un poco se las entiende un poco más en espacios como más amplios de alguna forma, es prevenir esto y tomar medidas en función de. Ahora nosotros vemos que en el Ecuador no ha habido medidas de ese tipo para los trabajadores en general, sino todo lo contrario, hay una exigencia súper fuerte y no se está tomando en cuenta, en este caso, lo que se conoce como las patologías derivadas del trabajo, que viene a ser la fatiga, el estrés, yo qué sé, que tienen que ver con el trabajo. Sin embargo, en este caso no es el desencadenante, sino la pandemia, pero se debería tomar en cuenta. Aquí justamente está, también se encuentra dentro de estas patologías lo que les decía, el estrés laboral, ¿sí? Que puede desentenderse justamente como un desequilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, ¿sí? Bajo las condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias. Ahora, cuando hablamos un poco de esta cuestión, o cuando hablan de este fracaso, puede ser que la cuestión laboral sienta que, no sé, un trabajador sienta que capaz ese trabajo no le está permitiendo crecer y se considere de alguna forma como un fracaso, y eso esté contribuyendo a tener este estrés laboral, ¿sí? A que esta actividad, en vez de volverse una actividad que se supone debería ser, no sé, gratificante de alguna forma, se convierta más bien en un peso. Y eso empieza a causarle estrés, no sé, y esto a la larga termina siendo como, o generando consecuencias dentro de su entorno en general, porque claro, cuando una persona está sometida como a condiciones de estrés, no solo, digamos, es como que esto le afecta a este individuo como tal, sino también se extiende al entorno de alguna forma y también al ámbito físico, ¿sí? Y esto a la final termina amenazando, ¿sí? Amenazando la estabilidad del individuo. Ya cuando hablo de estabilidad, es estabilidad psíquica, por un lado, por el tema del estrés, o puede ser también fatiga mental, puede ser una estabilidad también social, ¿sí? Dentro de sus relaciones afectivas o psicosociales o socioambientales en las que esté viviendo esta persona, o también puede ser un desequilibrio en el ámbito laboral. Puede desencadenar este tipo de afecciones que terminen a la larga afectando al área laboral. ¿Por qué? Porque claro, una persona que está ya con estrés, trabaja capaz a otro ritmo o ya no tiene ganas de trabajar, y eso genera que estos impactos se transmitan incluso al área laboral. Y por ende es necesario detectar esto, ¿sí? Tomar medidas acorde a lo que esté pasando para que los trabajadores puedan tener de alguna forma un mejor estado emocional, digámoslo así, o mejores condiciones. Ahora, hablando un poco de esto de las condiciones, es bien complejo en el sistema en el que vivimos, ¿sí? Porque las empresas en general no hacen esto, no es que buscan, claro, la mejor estabilidad del trabajador o todas estas cuestiones, sino me parece a veces que todo lo contrario, ¿sí? Y es porque no se están tomando medidas o no se está tomando en cuenta el bienestar del individuo, sino más bien, en este caso, la cuestión de la ganancia. Entonces, lo que ha pasado durante la pandemia justamente es eso, ¿no? Un poco para ejemplificar, es que lo que se está viendo es que la empresa gane más y los trabajadores están sometidos a cargas laborales más, más, más pesadas, lo que les está generando estrés laboral. Si bien es cierto, se está trabajando bajo modalidad de teletrabajo, pero la carga se ha intensificado en muchos casos y eso está generando que haya un estrés laboral fuerte. Y las empresas no están tomando medidas adecuadas o tomando medidas de prevención o de mitigación en ese sentido, sino más bien lo que se está haciendo es como disminuyendo salarios, despidiendo a compañeros. Y el hecho de que se despida a otros trabajadores también va a contribuir a que este estrés laboral
por el miedo al despido se vaya a intensificar. Entonces vemos que en ese sentido yo creo que al menos en el país, en general creo por el sistema mismo, falta un montón o no hay lo que en teoría se dice, ¿no es cierto? Que aquí en teoría vemos un montón de cosas que dice, no, pues hay todo esto dentro del ámbito de seguridad y salud ocupacional, sin embargo en la práctica no es tan así. Y si nosotros nos fijamos un poco en la legislación igual ecuatoriana, no hay, no está dentro de las leyes una rigidez para los dueños de la empresa para llevar a cabo estas condiciones, estas situaciones o estos métodos de prevención, etcétera, de manera adecuada. Todavía hay muchas falencias, todavía muchas cosas recién se están estudiando. Me acuerdo, alguien decía en la anterior clase o en la anterior a la anterior, que todavía es un campo que todavía no está desarrollado aquí, se está recién aplicando o queriendo aplicar. Entonces, eso es verídico, todavía no se ha desarrollado a tal punto, ha quedado meramente como en papel o en teoría. Ahora lo bueno sería pasar esto a la práctica un poco. Entonces, por eso es necesario de alguna forma analizar el trabajo para detectar todo lo que pueda generar daños en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿sí? Y también se debe propender a modificar las condiciones del trabajo, ¿sí? No solo para evitar los efectos negativos, sino también para potenciar las cuestiones positivas. Ahora esto se hace igual en base a un análisis. Bueno, esto no está dentro de la seguridad aquí, pero hay lo que se conoce como un FODA. Entonces van viendo cómo en función de eso, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, y lo que se debe buscar es eliminar los efectos negativos, potenciar los positivos, para que no solo, digamos, la cuestión individual o de un solo trabajador, sino del colectivo que está trabajando dentro de la empresa o de la industria, mejore sus condiciones, y eso a la larga también termina en mejoras de productividad. De ahí también se debe prestar como atención a cuestiones negativas o a consecuencias negativas para la salud del trabajador, lo que les hablaba, el tema del aislamiento o el encierro, la falta de comunicación que muchas veces hay por parte de los empleadores